Vámonos a la palabra del Señor. Hace años había una famosa canción que en cierta parte de su letra decía: la vida sigue igual. Se han debido acordar a los que son de mi generación. Pero parece que esa frase es el reflejo de algunas vidas. La vida sigue igual, nada cambia para bien. Las enfermedades siguen igual, los problemas y los pleitos en las familias siguen igual, la economía sigue igual. Pero esto no puede seguir así. Un hombre estuvo postrado 38 años en Betesda, hasta que llegó Jesús. Así que con esta historia que ya te estoy empezando a contar, puedes comprender por qué tu vida no cambia. Es decir, por qué sigues esperando un milagro. Al estanque de Betesda en Jerusalén iba gente enferma. ¿Para qué? Para recibir sanidad de forma milagrosa. ¿Y qué milagro sucedía? Pues dice que había la visita de un ángel que agitaba el agua. Pero tú debes comprender que a Betesda solo iban por necesidad, por un tiempo nada más. No iban para quedarse ahí. ¿Qué significa Betesda para ti? Tal vez es una etapa de tu vida en la que hay enfermedad, soledad, dolor, escasez, abandono. Pero de esa situación tienes que salir. Eso es lo que representa la voluntad de Dios. Así que la palabra te enseñe por qué estás retenido en Betesda. ¿Por qué sigues esperando ese milagro en tu vida? ¿Sigues esperando un milagro? Punto número 1. Porque buscas experiencias espirituales en vez de un verdadero encuentro con Jesús. Dice en Juan, capítulo 5, versos 2 al 5. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tiene 5 pórticos. En estos estaba en el suelo una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Bueno, hasta cierto punto, este milagro marcó un punto decisivo en el ministerio de Jesús. Por este milagro, sus enemigos, impulsados por el odio, comenzaron a seguirle la pista de forma incesante hasta concluir su tarea en la muerte en la cruz. El nombre del estanque era Betesda, que significa Casa de los Olivos o también Casa de Misericordia. Tenía 5 pórticos y ahí estaba una gran multitud. Y por uno de esos pórticos fue que el Señor entró a este lugar. Y si se dan cuenta, Él se pudo dirigir a cualquiera de los enfermos que estaba ahí. Habían una gran cantidad. ¿Qué estaban haciendo? Dice la palabra, esperaban el movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Bueno, un paralítico llevaba 38 años esperando un milagro por el movimiento del agua, sin darse cuenta que el Señor, que obra milagros, ya había llegado. Dice en Isaías 22:11, hicieron un depósito entre las 2 murallas para las aguas del estanque viejo. Pero ustedes no confiaron en aquel que lo hizo. No consideraron al que hace mucho tiempo lo planeó. Nuevamente hay una referencia a un estanque, nuevamente hay una referencia a una esperanza, y todo está circunscrito a cosas tangibles, a lo que podemos ver,
a lo que podemos palpar, a lo que podemos oír. No confiaron, dice Isaías, en el que todo esto lo hizo y el que planeó. Hoy tal vez todos nuestros sentidos deberían estar pendientes de escuchar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y dice que como no confían en Dios, muchos cristianos ahora se han vuelto buscadores, ¿no? Andan buscando de iglesia en iglesia, van de evento en evento, asisten a todos los campamentos, los retiros, los encuentros cristianos. ¿Qué hacen? Están buscando vivir una experiencia, buscan un toque, buscan sentir algo, un nuevo mover, algo que les haga sentir el poder de Dios sobre ellos. Pero ninguna de estas manifestaciones puede sustituir a una relación personal con Jesucristo. Si de verdad quieres que tu vida sea transformada, pues ya deja de buscar experiencias, ya deja de buscar emociones, busca de corazón al Señor, porque no son los métodos los que cambian la vida de las personas, solo es Jesucristo. No se trata de si oras de rodillas o postrado, no se trata de si lloras o ríes, no se trata de si te caes o permaneces de pie. No es el método, es Jesús que debe ser reconocido. Y Él debe ser, en tu mente y en tu corazón, el único que da salvación y perdón. Y dice Pablo en Colosenses 1:27, a estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. El método moderno del mundo, ya lo han visto ustedes, es seguir recetas, consejos, animarte a crear tú tus propios medios. Es importante comprender que el poder nunca estuvo en el estanque, siempre ha estado en Cristo. Existía ahí la creencia, por medio de las tradiciones judías, que en ciertas ocasiones un ángel agitaba el agua. Yo personalmente creo que en aquel lugar ocurrieron muchísimas curaciones de tipo psicológico. Mira lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 14:15. El simple todo lo cree. Aquel que no analiza, aquel que recibe información de todas las fuentes, todo lo cree. Así es que nada raro que en ese tiempo hayan dicho en Betesda, hay una fuente que se mueven las aguas porque un ángel baja, vayan todos y sanen. Pero el prudente mira bien sus pasos. Pues hay algunas personas hoy en día que están enfermas en su mente, exactamente como lo había en aquel entonces. Hay personas que son muy sugestionables y hay otras que son supersticiosas. Y aparentemente, pues se sanan con un tratamiento esotérico. Pero siempre queda la duda, por lo menos para mí, si realmente estaban enfermas o si solamente estaban somatizando su condición. Porque hay una cuestionante que no es esclarecida. Es que si después de haber sido sanas, esas personas que se metían al estanque después de que un ángel movía el agua, continuaron permanente y continuamente sanas. Nadie dice nada, ¿sí? La cuestión es que el Señor Jesucristo sigue sanando en la actualidad tal como sanó cuando Él estuvo en la tierra. Y el enfermo del estanque de Betesda no fue sanado por ningún movimiento del agua. Fue obra directa del Hijo de Dios.
Entonces la atención ahora se dirige ¿a dónde? A ese hombre. No se sabe si había estado junto al estanque todos esos 38 años, todos los días, día y noche, botado ahí. Pero sí se sabe que estuvo sufriendo una enfermedad por ese tiempo, 38 años. Y a pesar de eso, ¿no es cierto?, muestra el mismo carácter que tiene un pueblo rebelde. Mira lo que dice Isaías 65, 1 y 2. Me dejé buscar por los que no preguntaban por mí. Me dejé hallar por los que no me buscaban. Dije, aquí estoy. Y una nación que no me invocaba mi nombre, extendí mis manos todo el día hacia un pueblo rebelde que anda por el camino que no es bueno en pos de sus pensamientos. ¿Sabes qué es lo que está dando este mensaje? Dios te está buscando todo el día. Está enviando personas que te hablan de Dios, que te comentan lo que Él es. Está expresándote a través de mensajes, de canciones, de prédicas, de estudios. Te está diciendo qué es Él, qué quiere contigo. Pero ¿cómo estamos nosotros entendiendo que está reaccionando la gente y aún la de la iglesia? Anda por el camino que no es bueno en pos de sus propios pensamientos. Yo diría que el caso de este hombre fue el peor de los que se encontraban allí. O sea, piensa nomás en la frustración que debe haber sentido este hombre. Inclusive ya, supongamos que no estuvo los 38 años ahí, echado en el suelo. Al menos ha debido estar varios años. ¿Puedes imaginarte a este pobre hombre postrado allí, con los ojos puestos en el estanque, esperando el movimiento del agua? ¿Te das cuenta de esa condición? Echado, sin capacidad de poder moverse y mirando el estanque, atento a que se mueva el agua. Tendría la esperanza de que, de una manera u otra, él podría ser el primero en bajar al agua, pero cada vez se frustraba. Por las imágenes actuales, yo pude ver el estanque de Bethesda en la condición real. Más o menos es como una cancha de fútbol. Inmenso, inmenso. O sea, no es una piscinita, es una cancha de fútbol. Ahora pon a un hombre en las graderías del estadio, paralítico, postrado. ¿Qué esperanza tiene de llegar al estanque? Estaba en una condición extremadamente difícil. Lógicamente, muchos sabían que llegaban primero. En Filipenses 2:27 dice, pues en verdad estuve enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solo de él, sino también de mí, dice Pablo, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Hay tantos enfermos sin esperanza. Pero hay una cosa que sí es común. Jesucristo tiene misericordia de todos los que confían en Él. Y al igual que este hombre enfermo junto al estanque, seguro que tú también estás enfrentando momentos en los que esperas, ves que esta espera es interminable y que a ti te parece que la sanación va a ser imposible. Y aunque las respuestas que buscas no siempre llegan inmediato, cada acto de confianza, cada oración sincera es un paso hacia la luz. Y en este caso la paciencia y la fe son cruciales. Paciencia y fe.
En Jeremías 30 dice, porque yo te devolveré la salud y te sanaré de tus heridas, declara el Señor, porque te han llamado la desechada, diciendo, esta es Sión, nadie se preocupa de ella. Probablemente la verdadera sanidad puede requerir mucho tiempo. Y la fe es la aliada más poderosa. Así vas a poder encontrar esperanza incluso en las aguas más calmadas, aunque no se mueva nunca el agua. A veces la sanidad no solo es física, sino también espiritual. Y en muchos casos las enfermedades no se curan a través de esos milagros instantáneos. La sanidad puede venir a través de un proceso que a veces suele ser incómodo, inclusive doloroso. Por eso tu fe debe ser fortalecida por el conocimiento de Jesús, la plena certeza que su sacrificio fue suficiente para todo. Y si te das cuenta, el reflejo de la respuesta de la necesidad humana es totalmente opuesta al pensamiento de Dios. Dios te dice, ¿quieres tener la salida a tu problema? Sí, ten fe. ¿Ya y cómo? Por oír la palabra de Dios. ¿Y la respuesta cuál es? Entonces voy a ir menos a la iglesia. Ya no asisto a las charlas, a los cursos, a los discipulados, ya no. O sea, está bien, así lo soluciono. ¿Te das cuenta? Es exactamente lo opuesto de lo que deberías estar haciendo. ¿Tienes un problema ahorita? O sea, ¿tienes alguna dificultad, una enfermedad, una situación sin solución? Justo la respuesta no es, entonces me aparto, entonces dejo de asistir a la iglesia. No es justo la respuesta esa, ¿sí? En Jeremías 33:6 dice, ciertamente, yo le traeré salud y sanidad, los sanaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Ayer en el estudio de Koinonia acordábamos ver que la situación difícil de una persona, ¿no es cierto?, estaba estrechamente vinculada a la falta de fe. Todo, el trato, el comportamiento, la respuesta, la reacción, todo lo que no estaba acorde con lo que Dios decía, estaba al final vinculado a la falta de fe. La fe en Dios no cambia. Esa fe que no cambia, que no es imprescindible, que Él te ha dado, que Él ha entregado su palabra para que lo conozcas a Él, ahora esa misma fe te demanda que tengas una relación personal íntima, constante, frecuente y sólida. Que acudas a Jesús prioritariamente y que dejes todas las otras opciones, que dejes de buscar experiencias espirituales, que te presentes delante del Señor humillado, arrepentido y con fe. ¿Sigues esperando un milagro? Porque tu confianza está en las personas y no en Dios. Y dice Juan 5, del 6 al 7, cuando Jesús lo vio acostado allí, supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición. Le dijo, ¿quieres ser sano? Y el enfermo les respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. ¿Se han dado cuenta ustedes de la pregunta y de la respuesta? Bien, el Señor sabía que este hombre había estado mucho tiempo enfermo y por mucho tiempo estaba esperando al lado del estanque. Dice la palabra que cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano? Bueno, tal vez era una pregunta algo extraña para un enfermo, ¿no es cierto?
Parece absurdo inclusive, porque claro, todos quieren una solución inmediata. Y por supuesto él quería ser sanado, pero el Señor le hizo esta pregunta por dos motivos. Quería que el hombre primero recobrara la esperanza. Su caso era desesperado y la confianza se había alejado de su vida. Por lo tanto, la parte inicial de la pregunta, ¿quieres ser sano? Es decir, ¿quieres cambiar tu condición? ¿Quieres que algo suceda en tu vida para que dejes de estar como estás hoy? Esa es la parte inicial de la pregunta. Pero el motivo importante por el que Jesús quería que este hombre era que apartara sus ojos del estanque. ¿Quieres ser sano? Deja de mirar el estanque. Jesús quería que lo mirara a él. Y creo que este hombre nunca se había fijado en nadie que se hubiese acercado por allí. Él nunca miró a ninguna otra parte, porque sus ojos estaban exclusivamente fijos en el estanque. Esta es la solución, esta es la salida, por aquí está el remedio. Jeremías 17, 5 a 6 dice, así dice el Señor, maldito el hombre, que en el hombre confía, y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Será como arbusto en lugar desolado, y no verá cuando venga el bien. Habitará en pedregales en el desierto, una tierra salada y sin habitantes. Así que vean ustedes que el Señor le sorprendió con su pregunta. ¿Quieres recobrar la salud? Y cuando Jesús le hizo esta pregunta, el hombre reaccionó seguramente con una mirada de sorpresa. Porque ¿quién puede hacer una pregunta como esa, no es cierto? Y su respuesta fue, claro que quiero ser sano. Pero ese no es el problema. El problema es que yo necesito que alguien me meta en el agua del estanque. La condición de muchos hoy es como la de este hombre, que vigila el estanque día y noche, esperando que algo pase. ¿Por qué? Porque él ha fijado su mente, ahí está la solución, ahí está el remedio, esta es la salida. Hebreos 3, versos 2 y 13 dice, tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Que en ustedes haya un corazón que no le crea a Dios porque está obrando con maldad. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice, hoy no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Está el escritor de Hebreos poniéndote en una condición que dice que tengas mucho cuidado con la incredulidad que estás atesorando en tu corazón, fijándote solamente en lo que tú piensas que es la solución, el remedio, la salida. Y yo me atrevo a decir que esa es la condición de muchos que están en la iglesia. Si mi marido cambiara, yo sería feliz. Si mis hijos no hicieran lo que hacen, yo sería. Si tuviera un trabajo diferente, tal vez mi vida cambiaría. Están esperando que suceda un milagro en su vida. Hay muchos que esperan que alguna emoción les sobrevenga, que se desarrolle, no sé, un avivamiento en la iglesia. También hay los que siguen posponiendo su decisión de empezar a vivir una entrega total al servicio de Jesús. No están dispuestos a volverse hacia Él,
Porque están buscando una experiencia emocional. Están buscando que suceda algo que cambie sus vidas. Pero hay otro grupo también dentro de la iglesia que tiene los ojos puestos en los negocios y espera que algo pase para que les permita estabilizarse económicamente. Y entonces estará dada su solución. Luego también hay a los que acuden a un individuo. Esperan la pareja ideal, el socio trabajador. Y por ahí un pastor cómplice también, que me diga lo que yo quiero escuchar. Sin embargo, el Salmo 146, versos 3 y 4 dice: no confíen ustedes en príncipes, ni en hijo de hombre, en quien no hay salvación. Su espíritu exhala, él vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. ¿Han escuchado experiencias de otros y están esperando que algo así les pase? No, yo he escuchado, un milagro ha sucedido en aquel. Y obviamente sufren pues decepciones muy amargas. Tristemente tienen puestos los ojos en una experiencia especial, en una cosa, en un individuo. Por eso siguen esperando. El apóstol Pablo dijo en 1 de Tesalonicenses capítulo 1 que los cristianos de Tesalónica se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Es decir, quitaron los ojos de la idolatría y en Tesalónica se arrepintieron para servir al Señor Jesucristo. Pero estoy seguro que este hombre en el estanque miró hacia arriba, hacia Jesús, asombrado de que alguien le hiciera esta pregunta. El enfermo les respondió: Señor, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agite el agua, mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Le preguntó: ¿cómo puedes ser sano? O le preguntó: ¿quieres ser sano? A Jesús no le interesa tu cómo. A Jesús no le interesa lo que tú pienses. Jesús está pensando en que Él tiene la salida para ti, no como tú quieres que Él haga, sino qué quieres que cambie en ti para que Dios obre en tu vida. Qué historia tan triste la que cuenta este hombre enfermo, desesperado, impotente, sin casa, sin hogar, solitario. Que si quiero ser sano, estaba afirmando, claro que sí, pero no tengo quien me meta en el estanque. ¿Me puedes llevar tú? Esa es la pregunta que le hace Jesús. Pero en ese mismo momento el hombre puso sus ojos en el Señor Jesús. Y entonces sí que sucedió algo. Dice el Salmo 46, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Por 38 años olvidó que Dios es más poderoso que cualquiera. Olvidó que los milagros solo vienen de Dios y no de los hombres. Posiblemente, al igual que este enfermo, tú lleves años de echarle la culpa a los otros, de que no te ayudan, y que por eso tu vida no cambia, porque no tienes a nadie que te apoye, porque no tienes a nadie que te consiga un trabajo, porque no tienes a nadie que te quiera ayudar, pero eso no es la verdad. No, la verdad que declara la Biblia es que tienes a alguien que siempre quiere ayudarte, alguien que quiere sacarte de la situación, alguien que quiere salvarte, alguien que quiere transformar tu vida para bien, y ese es Jesucristo. Ya no sigas lamentándote, ya no sigas buscando culpables, busca hoy a Dios con todo tu corazón.
Dice el Salmo 118, 8 al 9. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en los príncipes. Ya no pongas tu confianza en las personas, porque te van a fallar y te van a generar malos sentimientos. Deja todas tus ansiedades en el Señor, porque Él tiene cuidado de ti. Lo demostró con su sacrificio en la cruz. Te libró de la esclavitud del pecado. De ese pecado que te dice que esperes, que confíes en las personas, en los eventos, en las situaciones. Esas cosas que solo te traen desesperanza y desconsuelo. ¿Sigues esperando un milagro? Punto número 3, porque no haces nada para cambiar tu situación. En Juan 5, del 8 al 14 dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al instante, el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar. Pero aquel día era día de reposo. Por eso los judíos decían al que había sido sanado, es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Pero él les respondió, el mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Le preguntaron, ¿quién es el hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús, sin que se dieran cuenta, se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Pues el Señor Jesús le mandó levantarse, tomar su camilla y andar. Esa era la prueba de que había sido sanado. Y entonces los enemigos de Jesús lo acusaron de llevar su camilla en el día de reposo. ¿Te imaginas los ridículos que pueden llegar a ser algunos líderes religiosos? El Señor se apartó de ese lugar sin que nadie lo viera. Porque el hombre, se dan cuenta en su respuesta, que dice, no sabe quién es el que lo ha sanado. Este hombre estaba esperando, vigilando el agua, pero el día que pasó por allí Jesús, el Cordero de Dios, lo vio y ese hombre vio a Jesús. Quitó su vista del estanque, dejó de ver hacia su propia solución, dejó de ver su propia sanidad y miró la solución, la sanidad que Jesús tenía para él. Lo asombroso es que una multitud de personas en esos pórticos se quedaron sin ser sanadas. Ese mismo día que el Señor sanó a uno, hubieron un montón que no se sanaron. Y hoy en día hay multitudes que no son salvas. ¿Por qué? ¿No quiere salvarlas Jesús? Sí, pero muchos aún no miran a Jesús, siguen viendo otras cosas, siguen viendo religiones, siguen viendo métodos, siguen esperando que en la iglesia baje un ángel. Muchos solo esperan que suceda algo. ¿Por qué? Porque están confiando en sí mismos. Dice Lucas 8, del 43 al 48. Una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía sin que nadie pudiera curarla, se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante cesó el flujo de su sangre. Y Jesús preguntó, ¿quién es el que me ha tocado?
Mientras todos lo negaban, Pedro dijo, y los que estaban con él: Maestro, las multitudes te aprietan y te oprimen. Pero Jesús dijo: alguien me tocó, porque me di cuenta de que había salido poder de mí. Al ver la mujer que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando y, cayendo delante de él, declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Esta mujer ha debido sufrir durante mucho tiempo lo que probablemente fue una hemorragia uterina. Pero el sufrimiento físico era menor en comparación con los aspectos religiosos, morales, emocionales de su problema. Según la ley de Moisés, permanecía impura para siempre. Si alguien la tocaba, quedaba impuro. Así que incluso su propia familia debía mantenerse alejada para no contaminarse. Donde ella se sentaba o se acostaba, quedaba impuro. De manera que quien tocara esos objetos también quedaba impuro. Y su marido, si quería estar íntimamente con ella, bueno, algunas dicen, él lo hacía impura. No, quedaba impuro, y según la ley, por una semana. Vean lo que dice Levítico 15. Si una mujer tiene un flujo de sangre por muchos días, no en el periodo de su impureza menstrual, o si tiene un flujo después de ese periodo, todos los días de su flujo impuro continuará como en los días de su impureza menstrual. Es inmunda. Toda cama sobre la cual ella se acueste durante los días de su flujo será para ella como la cama durante su menstruación, y todo sobre lo que ella se siente quedará inmundo, como la impureza de su impureza menstrual. Cualquiera que toque esas cosas quedará inmundo, lavará su ropa, se bañará en agua y quedará inmundo hasta el atardecer. Para una mujer en particular, si se dan cuenta ustedes, las relaciones con la familia, con los amigos, pues es la esencia misma de su vida. Y en esa cultura, la vida giraba pues en torno a las fiestas y las celebraciones religiosas en el templo, y también en las reuniones semanales en la sinagoga. Pero esta mujer estaba marginada, aislada de su familia, de sus amigos, de su cultura. Y no solo eso, sino que se había agotado sus recursos económicos. Dice en Crónicas, según el libro de las Crónicas, capítulo 16, en el año 39 de su reinado, Asa se enfermó de los pies. Su enfermedad era grave, pero aún en su enfermedad no buscó al Señor, sino a los médicos. Y claro, algunos dicen, ¿y dónde debería ir pues? ¿Dónde va a ir a sanarse? ¿Quién le va a poder medicar? ¿Quién le va a poder recetar? ¿Quién va a poder hacer? No buscó al Señor. En vez de ir al Señor, fue a los médicos. Cuando Marcos relata que ella había sufrido mucho en manos de numerosos médicos, no es que los médicos están mal. No es que los médicos son villanos. Pero al decir eso él no está bromeando. Ha probado esta mujer muchos remedios diferentes. ¿Quién le daba? Los médicos. Y según lo que muestran las tradiciones judías, dice que esta mujer ha debido beber varias cosas de las que antes había como sugerencia, ¿ya? Por ejemplo, había una que se bebía una copa de vino, hasta ahí está bien, ¿no es cierto? Pero le echaban un polvo de caucho, de alumbre y de azafranes.
cambió la receta, ¿sí? Había alguien que seguramente le ha recetado otra de las cosas. Había un montón de cosas en esta investigación que vi, pero me quedo con dos. Había una que se preparaban cebollas persas, cocidas en vino. Ella ha debido probar de todo. Pero ¿qué dice? Nada daba resultado. Y claro, como ocurre hoy en día, pagas tu consulta, no te sanas, no hay devolución, ¿cierto? Compras el remedio, no te hace bien, no puedes ir a la farmacia y mire, he tomado mitad del jarabe, te lo devolveré, devolverme mi plata. No hay. Entonces esta mujer estaba arruinada. La situación de esta mujer es una imagen de cómo el pecado te contamina. Crea distancia entre tú y Dios y crea distancia entre tú y tu familia. Y a menudo, al igual que su problema, tu pecado es vergonzoso. Prefieres que no se hable de ello, que nadie se entere y que no te lo recuerde. Y al igual que el problema de esta mujer, el pecado tiene graves consecuencias. En el Salmo 130, verso 3, Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? El salmista le está diciendo, Señor, si tú simplemente tomaras como elemento mi condición para darme lo que me merezco, ya no cuento. Yo ya no cuento. Pecados como la embriaguez, el consumo de drogas, el juego, pues pueden sumir a una familia en la pobreza y costarle a una persona su empleo, su salud, incluso su vida. Las salas de urgencia de los hospitales están repletas de víctimas del pecado, golpeadas, maltratadas, violadas, apuñaladas, baleadas, todo a causa de la ira, la codicia y el desprecio por la vida humana. Así que al igual de que la enfermedad de esta mujer, el pecado también es degenerativo, destruye de a poco el gozo del cristiano. Esta su enfermedad la estaba matando lentamente, agotando sus fuerzas y su propia vitalidad. Pero ella no se quedó esperando. ¿Cuántos años dice que han transcurrido? ¿Cuántos años transcurrieron para que el hombre siga mirando el estanque de Betesda? ¿Cuál es la diferencia entre esta mujer y este hombre? Ella esperó 12 años, pero hizo todo lo que había que hacer, siguiendo sus propios criterios. Este hombre estuvo 38 años siguiendo su propio criterio. Alguien me tiene que meter al agua. Pero no hizo nada más. Echado en el estanque de Betesda. El pecado actúa en el corazón. Comienza casi imperceptible y va minando tus fuerzas y te lleva a la muerte lenta pero segura. Y al igual que la enfermedad de esta mujer, el pecado es un problema sin solución cuando el Señor no está presente. Y aunque lo intentes, no te libras de sus garras. Es como ir a querer subir una pendiente de esas congeladas. De repente te agarras un poco, subes un tanto, pero cuando te resbalas, te vas hasta el fondo. De repente puedes compararte con otros y pensar de que no eres tan malo, pero si te comparas con Jesús en su santidad, no eres nada. No hay remedio humano. Estás contaminado por el pecado. Necesitas ser limpiado. No puedes limpiarte a ti mismo. No dice cuánto sabía esta mujer sobre Jesús, pero ella era
parte de esa multitud que lo seguía con la esperanza de ser sanada. En Lucas 6 refleja un hecho. Toda la multitud procuraba tocar a Jesús, porque de él salía un poder que a todos sanaba. ¿Ella había escuchado esto? ¿No había escuchado eso el paralítico? Tal vez conocía a algunos que fueron sanados con solo tocar a Jesús. Así es que decidió ir y tratar de hacerlo. Dice en Marcos 5:28, en parte del relato, porque decía, si tan solo toco sus ropas, sanaré. Jesucristo era la única esperanza para esta mujer, porque solo Él podía curar su enfermedad. Tanto tiempo y tan contaminante. Solo Jesucristo puede limpiarte de la contaminación de tu pecado. Solo Él es el puente entre un Dios santo y tu pecado. Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. La diferencia entre muchos de nosotros, en la que en realidad nos parecemos más al paralítico de Betesda, y la mujer con flujo de sangre, es que nosotros y el paralítico no le creemos a Dios. Él te dice, yo soy la única luz que te va a guiar y vas a caminar sin tropiezo. Pero tú no le crees. Pero no le creemos. Y seguimos tropezando. Yo soy el único que te limpia tu pecado, pero tienes que confesarlo. Y no lo reconozco. Y no quiero reconocerlo. Y no me limpia. Esta mujer fue sanada al instante. Exactamente igual como todos los que vienen a Cristo por fe, son limpiados de su pecado al instante. Ella es la otra cara de la medalla. No esperó, tomó acción por fe, se esforzó y alcanzó misericordia. Después de esto, dice la palabra, Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. Ahora puedes hacer lo que tú quieras. Eso es lo que queremos escuchar. No peques más. No peques más. Pero no solamente para que quedes como antes, sino para que no te venga, no te suceda, no te pase algo peor. El Señor Jesucristo lo sanó físicamente, ahí en el estanque de Betesda, sin necesidad que se meta al agua, sin necesidad de que baje el ángel, sin necesidad de que exista nada. Él lo sanó. Pero allá en el templo, Jesucristo sanó su alma. El pecado había causado la enfermedad de este hombre. Y con el milagro de Jesús, recibió un cuerpo sano y un alma sana. Llegó a conocer a Jesús. Y ahora sí podía él decir quién era. Si ahora le preguntaban, ¿quién te sanó? Él diría, fue Jesucristo. Cristo amaba a este hombre y deseaba que sea salvo. Por eso, el Salvador le advierte, no vuelvas a pecar, para que no te suceda algo peor. Cada vez que tú recuerdas la palabra de Dios, cuando tú ves que te dice que hubo algo excepcional en la vida de alguien, pero que inmediatamente después se olvidó de todo eso y cayó nuevamente en pecado,
volvió a sus antiguas acciones, dice que su condición era peor que la primera vez. Si bien ciertas enfermedades y dolencias pueden ser consecuencias del pecado, las consecuencias eternas del pecado sí son mucho más terribles que una vida de enfermedad, porque la paga del pecado es la muerte, que significa la separación eterna de Dios y de todo lo bueno. ¿Qué dice en Apocalipsis 21? Los cobardes, los incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No hay chance de decir, mira, es probable que después de esta vida que tienes haya una solución. El don de Dios es la vida eterna para todos los que confían en Él por medio de Jesucristo nuestro Señor. El mandato de Jesús es claro: no sigas pecando. Algo terrible te puede suceder. Y esto no es una cosa que se debe tomar a la ligera, es una advertencia de Jesús. Él te dice, deja de creer y confiar en ti. Deja de pensar en que lo estás haciendo bien. Te va a venir algo peor. Todos tienen la oportunidad de que sus pecados sean perdonados. Y eso solo por gracia, mediante la fe en el Señor Jesús. Pero qué terrible es para el pecador no salvo, que rechaza la salvación de Dios y muere en su pecado. ¿Qué dice en Apocalipsis 20:15? Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Será juzgado por las buenas obras que él hizo, no por las que Jesús hizo por él. Sus buenas obras no le van a alcanzar para la gloria de Dios. Y yo garantizo que es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. A este hombre, que tenía 38 años de estar postrado, Jesús no lo levantó, no le ayudó a caminar, porque él debía tener la fe para levantarse y para caminar. Es más, le dijo, lleva tu camilla. ¿Sabes qué? Yo muchas veces como pastor me siento frustrado, porque quiero levantar, quiero hacer caminar a personas que no quieren hacerlo, que no tienen fe, o de repente que ya se acostumbraron a vivir en el fracaso. Pero tengo la esperanza de que todavía pueden ver a Jesús dando palabras de vida, que te dicen, levántate y anda, deja tu condición, salí de ahí, de tu comodidad, no te quedes en el pecado. El paralítico, para que eso suceda, para que se levante y ande, tenía que creer en las palabras de Jesús y obrar, reaccionar. ¿Cuántos quedan en la mitad del camino? Creyendo lo que Dios dice, pero no hacen, no obran, no ponen por práctica. Quedan como el paralítico. Y súmenle 38, 39, 40. Jesús tiene palabras de vida. Y Él te ha dado promesas de poder, promesas de restauración. Pero tú tienes que levantarte y tienes que caminar. Dice Pablo en la segunda carta a los Corintios. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor
de Dios. Es que ya no tienes que seguir esperando un milagro. El Señor ya hizo todo lo necesario para salvarte de la muerte eterna, para darte una vida en esta tierra, una vida en abundancia. Tu vida verdaderamente puede cambiar desde hoy. Pero no te olvides las palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo: levántate y anda. Hoy puede cambiar tu eternidad. Puedes empezar a confiar en Jesús. Puedes recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. No importa que estés muchos años en la congregación. No importa si te has bautizado. No interesa si alguien te ha dicho que está bien. No importa que tú pienses que lo que has estado viviendo, la experiencia que has tenido, el tiempo que ha transcurrido aquí en una iglesia, es suficiente. Tienes que creer en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Creer en su palabra. Entender todo lo que dice, ponerlo en práctica. Vamos a concluir. Quizás hoy te identifiques con algunos de los que estaban en Betesda, con el paralítico, con algún ciego, con algún cojo, con algún mudo. Has buscado ayuda en muchos lugares, en la religión, en la familia, en los médicos, en tus propias fuerzas, y hasta has asistido a una congregación por mucho tiempo. Sin embargo, sabes que el vacío sigue ahí y que tu vida no ha cambiado realmente. Es que no basta con estar cerca de la misericordia, es necesario entrar por la puerta. Y Jesús dijo: yo soy la puerta de las ovejas. Él no vino a ofrecer una religión más. Él vino a darte una nueva vida. Él puede perdonar tus pecados, sanar las heridas de tu corazón, restaurar todo lo que se ha destruido y darte esperanza de vida eterna. Hoy Jesús está pasando por tu Betesda. No pongas tu confianza en un lugar, en una experiencia, en una persona. Pon tu fe en Cristo. Si hoy abres tu corazón y entras por la puerta que es Jesús, tu historia puede cambiar a partir de este mismo momento. No te confíes. Ningún acto religioso que hayas tenido en tu vida puede ser suficiente para tener la vida que Cristo propone para ti. Esa vida en la que confías, en la que escuchas, entiendes y vives lo que dice la palabra de Dios. Es el tiempo en el que el Señor te está llamando para que dejes esa vida religiosa, para que dejes esa tu conformidad de hacer las cosas y de repente ir al culto de vez en cuando, para conformarte con simplemente cumplir con protocolos. El Señor hoy te está llamando porque Él quiere darte la vida que ha prometido a todos los que lo aman.